Entonces vamos ahora con productos culturales y centros culturales. Bien, sucede que la cultura por lo general tiene unos espacios donde se da. Eh, Según la teoría que yo manejo, la cultura solo es posible mediante espacios de sociabilidad o de relaciones sociales. En ausencia de relaciones sociales no existe la cultura, porque la cultura necesita un medio para transmitirse. Entonces, por ejemplo, los centros culturales van a ser importantísimos. Lo que va a cambiar va a ser la construcción y cómo vemos esos centros culturales. Me explico. Eh, un centro cultural puede ser la Plaza de la Paz. No está constituido como por ejemplo la Fundación La Cueva, pero si yo voy a la Plaza de la Paz, yo sé que ahí van a converger muchos tipos de cultura, muchos tipos de sociabilidad, y eso me va a permitir nutrirme. Eso va a permitir que haya una circularidad cultural, ¿cierto? Y también puedo establecer cuáles son los centros y las periferias. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay pelados bailando breakdance, y no veo otros tipos de danza, yo puedo asimilar que en ese espacio es central el breakdance. Pero, por ejemplo, no es central la salsa. Pero si yo voy, por ejemplo, a La Troja, que es otro centro cultural, entonces va a suceder que allá el breakdance es periférico, pero la salsa va a ser central o la música tropical. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque yo no voy a definir cultura porque todo vendría siendo cultura. En este caso, es más importante delimitar hasta dónde yo voy a tratar la cultura que definirla, porque si yo la defino, realmente lo que va a resultar cogiendo es un bloque muy grande de información y no voy a llegar a nada concluyente. Pero si yo cojo y la delimito, puedo trabajar más fácil y digamos que puedo hacer un trabajo que sea más visible y que sí por lo menos dé un precedente de lo que está sucediendo. Ahora vamos con el resto. ¿Qué vamos a tener con los productos culturales y los centros culturales? Primero, un producto cultural es aquel donde se pone en relieve una dimensión cultural dentro de un proceso global. Este proceso global, recuerden que es en dos vías. Al mismo tiempo que algo se globaliza, también se vuelve local. Un ejemplo, eh, en los 60s y en parte de los 70s, digamos que Estados Unidos se latinizó porque en Nueva York, por ejemplo, la salsa comenzó a ser muy fuerte. Entonces allá la salsa pegó duro. Pero al mismo tiempo, nosotros estábamos recibiendo el rock. Ya. Entonces, los dos son procesos globales, pero esos procesos hicieron que, por ejemplo, en los 90 hubiera un interés muy grande en Estados Unidos por los artistas latinoamericanos. Mientras que aquí en los 90 es cuando va a estallar, por ejemplo, el rap y va a estallar el rock. Porque es importante establecer estas cuestiones de cuando algo se vuelve global y cuando algo se vuelve local. Porque esto nos va a permitir entender cuál es el mercado al que va dirigido lo que estamos produciendo. Ya, porque como es un producto cultural, al mismo tiempo que representa, también tiene la capacidad de generar ganancias para un tipo determinado de la sociedad. Que aquí, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero esa es realmente la disyuntiva. Ahora, estos se tienen que meter en un contexto cultural, como les decía, en este caso Nueva York, en este caso Barranquilla, y sus especificidades. Y a partir de ahí se puede comprender cuál es la complejidad de lo que estamos tratando y, digamos, el desarrollo histórico que tiene. Otro ejemplo muy interesante es el de la cumbia. En Argentina y en México tienen un cariño muy especial por la cumbia colombiana. Para ellos es una señal, de cierta forma, de modernidad, porque ellos, digamos, la tecnificaron. Pero, por ejemplo, si uno le habla a un pelado de cumbia, no le va a gustar esa cosa porque ellos están con la música urbana. Ya. Entonces, esos procesos son interesantes porque, ¿qué quiere decir? Que en un espacio lo que es central, en otro es periférico y viceversa. Bien, ¿qué se busca con esto? Se busca crear otras lógicas que, digamos, puedan jugar con lo que se propone como la economía de mercado y las tecnologías de producción. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la cultura dentro de la lógica de economía de mercado y dentro de las tecnologías de producción, la cultura va a ser un mero producto. Entonces se pierde esa capacidad de representar y se pierde la posibilidad de divulgar a través de ese conocimiento, a través de ese tipo de arte. Entonces, por ejemplo, si yo hago una taza, la taza tiene, bueno, es parte de una economía de mercado y además depende de una tecnología de producción para seguir la producción de tazas. Ya, con la cultura no sucede así, porque la cultura no siempre es tecnificada. Entonces, el producto cultural surge
como una forma de que la cultura pueda seguir teniendo su característica de cultura, de elemento social, de elemento constitutivo, idiosincrático y toda esta cuestión, pero que al mismo tiempo pueda pasar a través de un mercado cultural, un mercado X, bien sea las disqueras, bien sea las galerías de arte, bien sean los megaconciertos, bien sean los encuentros culturales, y que esto no signifique que va a ser mera mercancía. Además de eso, se intenta romper, y en algunos casos se logra, con el fetichismo de la mercancía o la reificación, ya que representa, como venía diciendo, y al mismo tiempo le genera riqueza a X población. Ya ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Y además de eso, se descentralizan los espacios, o sea, esos espacios son descentralizados, es decir, ya no es el aula, ya no es la universidad, ya no es el museo, sino que si yo convierto, por ejemplo, un parque en un centro cultural, eso permite que de alguna forma, digamos, se pueda tener acceso a esa cultura y que no quede dentro de una clasificación de que como no se puede vender, entonces no se puede aprovechar, que eso es un problema que se tiene, por ejemplo, en la economía de mercado. Ahora, esto es posible por una razón, y eso lo dice Huizen en su texto después de la Gran División, y es que él dice que la cultura muere en unos sitios específicos. O sea, la cultura muere cuando se comienza a hacer investigaciones en la academia, muere en el sentido que la academia lo que está haciendo es rescatar un proceso. Entonces, por ejemplo, si en historia yo hago la historia del rap, un ejemplo en Barranquilla, es porque el rap se está perdiendo y eso la academia lo necesita dejar como una investigación, como un precedente. El otro espacio donde muere la cultura es en los museos. Es decir, cuando yo voy al Museo del Caribe y ahí hay una tambora, ya lo que está intentando hacer el museo es preservar la tambora porque el uso de la tambora ya no es como era antes. Entonces hay un deceso, está en la periferia y cuando algo está en la periferia puede desaparecer. Lo que está fuera de la semiosfera no existe. Y el tercero es que la cultura muere en la misma cultura, que digamos que eso es lo que sucede en Barranquilla. Como la academia está ensimismada y como los museos pues básicamente no cumplen su labor de museo, la cultura muere en la misma cultura. Es decir, en la memoria que digamos tienen los grupos o las comunidades. ¿Y por qué muere? Porque, por ejemplo, digamos que a mí me gustaba el tango. El tango se escuchaba mucho en Barranquilla entre los años 20 y los años 30. Pero como no se siguió apoyando el tango, el museo y la academia no hicieron nada para preservar los espacios de tango en la ciudad y después vino pues el discurso de que el tango era de los paisas y toda esa cuestión. Entonces sucedió que cuando murió la generación que escuchaba tango, pues automáticamente el tango murió, quedó fuera de la semiosfera. A no ser que, bueno, alguien haga una investigación. Lo mismo puede estar pasando, por ejemplo, con el bolero. Ya. Entonces, esos procesos son importantes. ¿Por qué elegí Musa Original de Joe Arroyo? Porque en esta canción, porque en este álbum hay una canción que es La Rebelión, y esta canción contiene eso, es un producto de discos fuentes para un medio disquero, ya que eso es una multinacional, bueno, perdón, aspira a vender por fuera, pero la canción tiene la capacidad de representar. ¿Qué representa? La lucha del pueblo afro desde 1800, bueno, en los años 1600, que él mismo lo dice ahí. ¿Es interesante? Sí. ¿Es a lo que aspira un producto cultural? También. Entonces, por ejemplo, miren, desde 1986 ya el Caribe tenía productos culturales. Otra razón, al lado derecho vemos Barranquilla 2132. Esta es una novela de un autor que se llama José Lizarazo y fue escrita en 1932. Lo mismo. Bueno, ahí tengo un error pequeño, perdón. Lo mismo. Tenemos un texto que intenta con la información de 1932 plantear una Barranquilla futurista y es algo interesante. ¿Por qué? Porque se está apostando por la ciencia ficción. Es decir, que Barranquilla es pionera en ciencia ficción, pero otra vez, la idea de que en Barranquilla no hay nada y todas estas ideas que ya habíamos hablado, no dejó que, digamos, ese tipo de literatura saliera adelante. Entonces, salió de la semiosfera y ya no está ni en la periferia ni en el centro. Ya cuando hablamos con personas que, digamos, actualmente estudian literatura, ciencia ficción, no tienen una idea de que aquí hay un precedente, sino ellos lo toman como que sus precedentes son Asimov o son personas de otros países.
Le voy a dar puerta a alguien. Bueno, continuemos. Me disculpan, pero siempre que le doy permiso a alguien tengo que volver a bajar. Listo. Al lado izquierdo tenemos la historia de nuestro cuento. Esto es escrito por los hermanos Sierra y dibujado por uno de ellos. Es del año 1987. Y nos encontramos con una historia de Barranquilla en versión cómic. Es un dibujo muy de niños, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos nos van a visibilizar por ejemplo, la batalla del Chuchal. ¿Ya? Porque es importante visibilizar esto. Bien. Por ejemplo, hay una tradición que es central, ¿cierto? Donde dice que, por ejemplo, el pueblo caribeño tiende a ser machista. Ya, estamos hablando que es una cuestión central, no lo estoy afirmando, es una idea que hay. Bien, cuando nosotros leemos esto, ¿cierto? La batalla del Chuchal fue básicamente que las mujeres que quedaban en lo que hoy es Barranquilla defendieron este pedazo, pues, de la reconquista de Morillo. ¿Ya? ¿Por qué es interesante esto? Si bien no rompería con la idea de que el Caribe es machista, sí por lo menos le daría una visibilidad a la mujer. Y entonces la mujer ya no es un sujeto pasivo, sino que se puede plantear que efectivamente es un sujeto activo y que en ciertos periodos de la historia tuvo una relevancia muy importante. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque rompe un poco con la idea del bello sexo, que eso era muy normal del siglo XIX, y nos permite entender un proceso histórico de la ciudad. Lo mismo, como estaba, ¿qué pasó aquí? Estaba fuera de la semiósfera, pero se volvió a traer hacia el centro. Esto fue para la época de la independencia, cuando se cumplieron 200 años y tal, que el gobierno comenzó a apoyar muchos productos culturales que contribuyeran a que efectivamente se visibilizaran los procesos de independencia. Ya. Bien, esto para tomar unos ejemplos, todos barranquilleros, lo siento, pero es como para que se hagan una idea de cómo funciona el producto cultural a la hora de representar y de poder ser vendido.